nos está contando que hoy comienza a introducir un tema, lo va a presentar un poquito hoy, mañana. Así que estos días vamos a disfrutar hasta el jueves de las maravillosas profecías bíblicas. Vamos a hacer un repaso de nuestro falso y verdadero de ayer. ¿Se acuerdan? Teníamos 2 preguntas. Hoy tenemos 3. Vamos a hacer 3 preguntas sobre el tema de anoche. El tema de anoche, este falso y verdadero, es del tema del jueves, ¿sí? ¿Se acuerdan? El tema del jueves, a ver si me ayuda el licenciado. ¿Cuál fue el tema del jueves? Tengo anotado por acá, pero... hacia una gran esperanza, hacia una brillante esperanza. Primera pregunta, ¿se acuerdan? La primera pregunta de ayer decía, la venida de Cristo no será secreta, sino visible en todo el universo. ¿Cuál sería la respuesta? Verdadero. La referencia bíblica la tenemos allí. No hace falta que se guíen por la página al final de la Biblia, las últimas páginas, Apocalipsis capítulo 1, el versículo número 7. Aquí la señora, le entregamos el micrófono, la señora nos lee el versículo, Apocalipsis 1, 7. ¿Lo encontraron? Al final, ahí tenemos la página 1038. 1038. En la parte de arriba, bien en el centro, aparece el número de la página. 1038. Capítulo 1 de Apocalipsis, primer capítulo, el versículo número 7, el numerito 7. ¿Listo? ¿Escuchamos, señora? Mirad que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Bien, ¿quedó clara la respuesta? La venida de Jesús será visible para todos. El licenciado nos explicaba cómo los de Europa van a poder ver, los de América también, visible para todo, para toda la tierra. Segunda pregunta que hicimos el día de ayer era, el Apocalipsis no es un libro tenebroso, escrito para generar pavor, sino que es la revelación de Jesucristo para mostrarnos que pronto habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuál es la respuesta? Verdadera. Escuchamos, tenemos la referencia bíblica aquí, es más fácil todavía. Penúltima página de la Biblia, penúltima página. Si ustedes saben la Biblia de atrás para adelante, es la penúltima página. Apocalipsis capítulo 21, y allí leemos, escuchamos los 3 primeros versículos, 1, 2 y 3. Allá al fondo escuchamos el versículo. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Bien, muchas gracias. ¿Usted se anima, licenciado, a retirar una hojita aquí a ver a quién le regalamos un libro? Hoy quiero dar un libro, regalar el libro El diario de Rahab. Un libro escrito por un escritor chileno, Del abismo a la luz. Es el diario de Rahab. La mujer esta del Antiguo Testamento, a la que nosotros le ponemos un título feo, ¿no es cierto? Es una mujer que se convirtió, una de las pocas personas que fueron salvadas en la destrucción de Jericó. ¿Sí? Vale la pena leer el libro. Ya tengo aquí en las manos el propietario de este libro. ¿Quién se lo ganó? Tiene el número 133, es su número de inscripción. Y aparece el nombre acá.
y el nombre, no consigo leer el nombre. Norma parece, Norma. Ahí tenemos el libro. No, ese numerito no. Era por esto aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces al falso y verdadero de hoy. Tenemos 3 preguntas hoy. Los 3 primeros numeritos que tienen en su hojita, vamos a completarlo. Pregunta 1. Pregunta 1. Ayer iniciaba su seminario el licenciado haciendo énfasis en este punto. No nos podemos equivocar. Y lo repitió por lo menos 4 veces. Pregunta 1 dice, el primer ser creado que desobedeció a Dios fue Adán. Cada uno pone allí en su papel, falso o verdadero. El primer ser creado que desobedeció a Dios fue Adán. ¿Falso o verdadero? Respondan allí. No se pueden equivocar, ¿eh? El licenciado repitió varias veces este punto aquí. La pregunta, el primer ser creado que desobedeció a Dios fue Adán, la número 1. Pregunta 2. En torno a cada ser humano se desata un gran conflicto en forma permanente. 2 poderes luchan tremendamente por tomar posesión de nuestras vidas. ¿Falso o verdadero? ¿Ustedes lo responden allí? ¿Hace falta que repitamos la pregunta? En torno a cada ser humano se desata un gran conflicto en forma permanente. Permanente significa todos los días, a cada instante, en torno a cada uno de nosotros. Si la sentencia sería positiva, ustedes lo ponen verdadero. Si no, ponen falso. 2 poderes luchan tremendamente por tomar posesión de nuestras vidas. ¿Listo? Última pregunta. Una de las estrategias de Satanás es usar parte de la Biblia para engañar a la gente, mezclando la verdad con el error. Repetimos, ¿habló de eso el licenciado ayer? Repetimos la pregunta. Una de las estrategias de Satanás es usar parte de la Biblia para engañar a la gente, mezclando la verdad con el error. ¿Respondieron? Mañana leemos los textos bíblicos que afirman o nos dicen lo contrario de cada una de estas 3 frases que leímos, oraciones que leímos en esta noche. ¿Listo? Vamos entonces al sorteo Quiero regalarles una lámina, pero antes de la lámina yo ofrecí una Biblia esta noche. ¿Será que alguien se acordó de traer invitados que no han venido hasta ahora al seminario? Habíamos ofrecido una Biblia con concordancia y todavía nos vamos a dar el lujo de permitirle que elijan una chica o una grande. Son iguales, solamente el tamaño de la letra es la diferencia. O una Biblia pequeña o una Biblia grande, Reina Valera 1960, con concordancia bíblica. Después de Apocalipsis tenemos, aquí terminó la Biblia. Todo esto es un complemento, una concordancia bíblica, una ayuda para buscar por temas, investigar por temas la palabra de Dios. Una de estas Biblias o la regalo hoy o la regalo mañana. ¿Alguien trajo visitas que no hayan venido hasta ahora al seminario? ¿Quién trajo visitas? Vos dijiste que ibas a traer varias visitas, que te ibas a ganar la Biblia hoy. Y yo tenía ganas de regalarte la Biblia. ¿Cuántas visitas trajiste, amigo? Una visita. Una visita. ¿Alguien trajo más? ¿Tu visita es? El joven que está allí. ¿Nunca viniste?
Bien, te felicitamos. Te felicitamos por haber escuchado la invitación de tu amigo. ¿Es la máxima cantidad de visitas? ¿Estamos de acuerdo o no? Trajo una. Vení, elegí la Biblia que quieras. Una de estas dos. Si sos jovencito vas a elegir la más chica. Si sos viejito como yo, para un poquito. Y te vamos a regalar a tu amigo, vení, 2 marcadores de página para algún libro o para la Biblia que te vas a ganar aquí. ¿Te contaron? ¿Te contaron que te podés ganar una Biblia? ¿Sí? Como esta aquí, présteme por favor. Como esta Biblia te podés ganar si cumplís los requisitos. ¿Está? Te van a explicar las chicas allí afuera, gracias, qué hacemos para ganar esa Biblia. ¿Para cuándo dejamos esta Biblia? Ya les vamos a contar. Mañana les cuento para cuándo dejamos esta Biblia. Inviten a sus amigos, traigan a sus suegras, amen a la suegra, tráiganla, para que aprenda de la palabra de Dios también y se van a ganar esta Biblia. Ya les digo cuándo vamos a entregar esa Biblia. Hoy quiero regalar una de estas láminas para que la encuadren. Hay varias con versículos. La persona que haya ganado le damos la oportunidad de elegir la lámina que quiera. Eso es el numerito aquí, yo lo revuelvo, me saco un número de ahí de abajo, 378. 378. Allá arriba. Bien. Ahí el chico está bajando. Entonces, mientras él le das la oportunidad de que elija el que él quiera, entonces le contamos cómo va a ser la programación durante estos días. Ya le contamos la programación de la tercera semana. ¿Se dieron cuenta que pasa el tiempo? Tercera semana del seminario. Ya les digo cuáles son los temas que serán tratados en esta tercera semana. El de esta noche ya tenemos allí al frente. El martes, el tema del martes 3 de noviembre. Se fue el mes. Nos estamos poniendo viejos, Enzo, ¿viste? Martes 3, un nuevo planeta al fin de los 1000 años. Un nuevo planeta. ¿Escucharon? Eso es Biblia, es palabra de Dios. Un nuevo planeta al fin de los 1000 años. Martes 3. Lunes 2, el juicio antes de la segunda venida de Cristo. Eso es Biblia también. El juicio antes de la segunda venida de Cristo, lunes 2. Mañana, miércoles, venimos avisando, es uno de los temas más lindos. El licenciado ya hizo alguna introducción anoche acerca del tema de mañana. Es cuando vino el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo ocurrió, algo maravilloso por el cual todos nosotros deberíamos estar agradecidos a Dios. Y el tema de esta noche, ustedes lo tienen allí al frente. Acuérdense, mañana a las 20 horas estamos aquí para participar juntos del seminario con el tema Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Buenas noches, apreciados amigos. Es una alegría verles, estar junto a ustedes en esta noche para avanzar en lo que tenemos que avanzar en el día de hoy. Quiero recalcar solamente, antes de empezar, de que, bueno, lo que recalqué anoche, ¿verdad? Que dejemos en todo lo posible, no nos olvidemos de colocar en nuestros papelitos, ya sean del falso y verdadero, ya sea, por supuesto, también de lo que tiene que ver con todo lo que entregamos, ¿verdad? Colocar claramente el nombre, la dirección y el teléfono también, si es posible, a fin de que puedan recibir lo que se está prometiendo. Porque ha habido casos todavía, están diciéndome los encargados, que no han podido ser encontrados. De lo contrario, hablen con alguno de ellos allí, ¿verdad? Para aclarar si ustedes por alguna razón no estuvieron o no los pudieron encontrar y entonces no les dejaron el material.
El material que viene es precioso, amigos, en esa carpeta que estamos entregando y también, por supuesto, la palabra de Dios. Hoy ya tenemos, algunos no tienen número, no se preocupen. Desde mañana tendrán el número correspondiente porque acaban de llegar las Biblias para todos, las que serán nuestras a partir del fin del seminario y con la entrega de certificados, como ya dijimos. De manera que realmente aprovechemos, invitemos a nuestros familiares. Ayer, por excepción, espero que hoy esté todo en regla, ¿verdad? Y tendremos nuestro volante del círculo de amistad para que podamos participar en un círculo que podamos nosotros crear, invitando a nuestros familiares, nuestros amigos, para que también disfruten de lo que el Señor anhela que todo ser humano conozca. Y me refiero a la palabra de Dios, para que podamos un día encontrarnos en la eternidad. Vamos a pedir la dirección de Dios en el tema de esta noche. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has acompañado hasta este momento. Te agradecemos porque tú eres nuestro Dios y nos has conducido durante el día de hoy. Nos has dado vida y salud. Y hoy podemos encontrarnos en esta hora, aquí en este lugar, para estudiar tu palabra. Te rogamos que nuestra mente pueda entender las cosas espirituales, las cosas eternas, y podamos tomar decisiones que tienen que ver con la patria celestial. Lo pedimos en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, amigos, aquí yo coloqué, en realidad el título de hoy es Monumento Profético que alumbrará hasta el fin, ¿verdad? Pero es un monumento que Dios mandó por su amor infinito y mandó construir. No es ninguna pirámide de las que hablamos oportunamente y mediante las cuales los hombres tratan de adivinar el futuro. Es un santuario que el Señor ordenó construir a su pueblo en el desierto, con el propósito de que entendamos lo mayor que se encuentra en la palabra de Dios. Y tiene que ver también, o llega, ¿verdad?, hasta el fin de la historia humana. Es muy grande. Recién nos hablaba, ¿verdad?, el que coordina toda la programación con mucha claridad, Lidio, acerca de qué. Nos hablaba de los temas que vienen de mucha importancia. Ustedes escucharon los títulos. Él los dijo con anticipación para que conozcamos y no fallemos, ¿verdad? O sea, podamos hacer planes para estar presentes. Bien, el Salmo 103, verso 17, dice lo siguiente, bien conocido por nosotros. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Bueno, aquí habla que la misericordia de Dios es desde la eternidad. Aquí estamos de nuevo en nuestro diagrama, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo dice la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo? Hasta la otra eternidad que pronto habrá de instaurarse, de acuerdo a las profecías. Dios intervendrá en la historia humana y cuando Él intervenga va a terminar toda especie de pecado y de mal. Hay algunos temas que van a aclarar más, mucho más lo que estoy diciendo en esta noche. Por ejemplo, el tema que se titula Un planeta al fin de 1000 años, este nos va a ayudar a comprender muy de cerca las cosas asombrosas que el Todopoderoso va a hacer dentro de poco tiempo, amigos. La pregunta 1 de nuestra lección. ¿Desde cuándo y hasta cuándo dura el amor de Dios? Entonces, ¿desde cuándo y hasta cuándo dura el amor de Dios? Desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero ahí dice el texto algo sobre los que le temen, ¿notaron? O sea, sobre aquellos que somos obedientes, aquellos que queremos realmente hacer la voluntad de Dios, y esto debe quedar claro en nuestra mente, vamos a heredar la vida eterna, seremos salvos. Nadie salga en la noche con dudas en cuanto a ello. Claro, será completamente diferente, de acuerdo a lo que veíamos ayer, ¿verdad? Aquellos que desobedecen a Dios. Conociendo la voluntad de Dios, ¿podrán heredar la vida eterna? No, no podrán porque el pecado es transgresión de la ley moral de Dios. Desde antes que el mundo fuese. Amigos, me cuesta entender lo que vamos a leer hoy. El apóstol Pedro habla de la entrega de Cristo, cuando Él se entregó por nuestras transgresiones. En su primera carta, el capítulo 1, el verso 18 en adelante, dice lo siguiente.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es un texto grande, les dije, ¿verdad? Y ahí habla el apóstol Pedro, ¿verdad? Que fuimos, o sea, destinados a una sola cosa, menos que nosotros, porque tenemos libre albedrío, podemos cambiar nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino en primer lugar? La vida, ¿cómo? Eterna. Dios quiere que vivamos para siempre. Pero yo puedo cambiar ese destino, desobedeciendo al Señor, no haciendo la voluntad de Dios, a pesar de leer la palabra de Dios. Y acá dice que no con cosas corruptibles podemos ser salvos. La salvación no se puede comprar, amigos. La salvación no es por obras. La salvación no es para algún millonario que tenga muchos millones de dólares y pueda comprar un lugar en los cielos. ¿Está claro esto? ¿Quedó claro? Esta fue una enseñanza de paso durante la Edad Media perversa que venía de parte del autor del pecado, porque Cristo es nuestro Salvador. Y Él vino para salvar a todos. Él quiere que heredemos la vida eterna. Pero claro, tenemos un conflicto. No voy a aclarar más, porque si no les voy a contestar la afirmación que nos hiciera el licenciado recién, ¿verdad? Ahora, dice que fuimos rescatados, dice, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin qué, y sin contaminación. ¿Notaron? Ya pone allí la figura de un cordero. En la Biblia se lo llama Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y el versículo 20 agrega, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor ¿de quién? De vosotros. En otras palabras, aquí está diciéndonos que Dios sabía que el hombre iba a pecar. No por eso dejó de crearnos. El plan de Dios siguió a pesar de todo. Y el Señor, cuando el hombre pecó, se acercó más al hombre para salvarlo. De eso hablaremos hoy, vamos a entender más de cerca esto. Pero a mí me emociona el hecho de que Cristo haya decidido entregarse por nosotros como un cordero, que habría de morir en la cruz del Calvario para ser nuestro poderoso Salvador y para pagar la deuda infinita que el hombre había causado en la ley moral de Dios. Claro, el problema del pecado, pero ya leíamos ayer que Dios puede salvar a aquel que por el poder de Dios cambia de vida, deja el pecado y ahora por supuesto se encamina en los pasos de Dios. La pregunta 2 de nuestra lección dice: ¿desde cuándo decidió Cristo entregarse por nosotros? Entonces, ¿desde cuándo decidió Jesús entregarse por nosotros? Desde antes que el mundo fuese, ¿no es cierto? Antes que el mundo fuese, coloquemos allí. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre se alejó de Dios, cuando el hombre se apartó porque comieron del fruto prohibido, como anoche estudiábamos, le hicieron caso al archiengañador, a ese ángel más glorioso, pero que se transformó en Satanás por la desobediencia y la rebelión. 4000 años antes de la cruz del Calvario. Aquí tenemos la cruz, ¿verdad? Y aquí tenemos el momento cuando Adán y Eva pecan. Y entonces entramos en este valle de lágrimas, 4000 años antes que Cristo viniese al mundo. En los portales del Edén, mientras una espada de fuego se movía, indicando a nuestros padres que el hombre jamás podría entrar al hogar perdido, a menos que aceptase el don inmerecido para cambiar la vida, transformar su ser y heredar el mundo venidero. ¿Saben? Allí en Génesis capítulo 3, el verso 8 en adelante leemos algunos textos que son hermosos. Entonces oyeron el andar de Dios el Eterno, que se paseaba por el huerto a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Pero Dios el Eterno llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu andar por el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Antes que el hombre pecara, Adán y Eva llevaban un ropaje celestial. La Biblia nos habla acerca de ello.
un ropaje que hablaba de la justicia que reinaba en ellos. No había sombra de maldición ni sombra de pecado. Pero desgraciadamente ese manto de gloria y de luz desapareció cuando nuestros padres pecaron. Y al sentirse desnudos, como dice aquí la palabra de Dios, todos los días Cristo venía a hablar con ellos. Qué privilegio, ¿verdad? El autor de la vida venía para conversar con nuestros padres. Pero ahora, en lugar de recibir a su Redentor, en lugar de recibir a su Creador, en lugar de recibirlo como lo hacían siempre, ¿qué hicieron? Dice la palabra de Dios. Se escondieron entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque tenían miedo, un miedo misterioso, un miedo que los llevaba a la separación entre Dios y el hombre. El hombre dejó de ser amigo de Dios y se transformó en enemigo del Creador. El carácter del hombre fue cambiado más y más. Y hoy nos encontramos como nos encontramos, ya sabemos por qué. Le preguntó el Señor, ¿dónde estás? La versión que tenemos dice, ¿dónde estás tú? Y entonces Adán respondió, oí tu andar por el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y amigos, Cristo habló con ellos. No voy a hablar de todo ese diálogo enorme. El hombre estaba destinado a morir. No había otra alternativa. El hombre tenía que morir, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. No había otra alternativa. Entonces el Señor hizo algo para que nosotros entendamos desde el mismo comienzo. Allí en Génesis 3, ¿verdad? Verso 21 dice lo siguiente. Y Dios el Eterno hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Ahora estaban desnudos. Se habían hecho un ropaje ¿de qué? De hojas de higuera. Así hoy hay muchos seres humanos que tratan de vestirse con hojas de higuera. Perdónenme, ¿les puedo hablar con claridad hoy? A ver cuánto me dan permiso. Sí, yo estoy hablando todo lo que dice la palabra de Dios. Pero les pregunto esto porque yo no quisiera chocar con nadie, amigos. Pero la palabra de Dios a veces nos golpea fuerte. ¿Y saben qué es el amor de Dios el que nos golpea? Para que entendamos la justicia de Dios. El Señor lucha y lucha para que seamos salvos. Lucha para que heredemos la vida eterna. Lucha porque no puede comprender cómo el hombre podrá perderse a pesar de todo lo que Dios hizo por nosotros. Adán y Eva se cubrieron de hojas de higuera porque quisieron realmente ellos hacer algo para permanecer en la presencia de Dios. Como millones hoy van a una iglesia tal vez en un fin de semana o van a la iglesia en alguna ocasión de una fiesta religiosa o van a una iglesia en ocasión de algún casamiento o en Semana Santa, alguna cosa. Y bueno, tenía que hacerlo, me dijo un joven en cierta ocasión, porque realmente así puedo mantenerme bien con Dios. Eso es el ropaje de higueras, amigos. Si en esta vida no entendemos lo que es ser amigos de Dios y andar en su compañía día tras día, nunca jamás podremos heredar el reino eterno. Ahora el Señor en su misericordia vistió al hombre, dice aquí. ¿De qué lo vistió? ¿De qué? De pieles. Y para vestir de pieles, ¿qué tuvo que ocurrir primero? Matar, ¿verdad?, un corderito. Adán y Eva nunca habían visto lo que era la muerte. Yo me imagino ese momento cuando nuestros padres vieron caer la sangre de una víctima inocente, donde Cristo mismo les decía que Él vendría a morir cuando llegase el tiempo profético indicado, vendría a morir por ellos, para pagar la deuda eterna que ellos habían causado en la ley moral de Dios. Pero claro, amigos, era necesario que nuestros padres se arrepintieran. El Señor les habló del arrepentimiento, de lo que es el pecado. Adán y Eva tuvieron que sufrir mucho, viendo cómo se multiplicaba el pecado en la tierra. Pero saben, un día los veremos si realmente nosotros ahora decidimos caminar en la senda de los justos, de los salvados. Cristo mismo moriría por el ser humano, desfigurado más que cualquier ser humano, desfigurado más que cualquiera que en esta vida, ¿no es cierto?, haya sido golpeado o azotado. El que es eterno,
el que creó todas las huestes de los cielos y del universo entero, habría de ser clavado brutalmente entre el cielo y la tierra, porque nos amó desde antes que el mundo fuese. Y saben, ahora llegamos al hablar de la cruz, y yo quiero decirles algo. Amigos, no solamente en la cruz del Calvario Cristo nos amó. Cristo amó al hombre desde el principio. Cuando Adán y Eva tenían que morir, ¿qué hizo el Señor? Mató el corderito. La ira de Dios cayó, pero no cayó sobre Adán y Eva, sino que Él les daría tiempo para que se arrepintieran. Les daría tiempo para que cambiasen de vida. Solamente el Espíritu de Dios puede cambiar nuestra naturaleza caída. Amigos, no es ningún pastor, ningún sacerdote, ningún líder religioso que puede cambiar la naturaleza humana. Solamente podemos cambiar si nos entregamos en las manos de aquel que nos creó en el principio. En realidad la salvación es un nuevo nacimiento, es una entrega al Todopoderoso. Ahora, su tienda junto a nosotros, el trono excelso de Dios. Allí un pintor ideó, simplemente basado en algunos textos de Apocalipsis, lo que es el trono del Eterno. Nadie puede imaginarlo. Donde están los santos ángeles. Pero ¿saben? Cristo, cuando el hombre entró al pecado, en realidad vino a este mundo y nos acompañó. No creamos que estamos solos. Nos acompañó en forma personal, vino en forma humana cuando Él murió en la cruz del Calvario y ahora está en los cielos. Ya vamos a explicar por qué dentro de un ratito. 1445 años antes de Cristo, o sea, estoy acá. 1400 años antes nos encontramos por acá, ¿verdad? El Señor hace una tienda, hace una maqueta de lo que está en los cielos. Y saben de qué es esa maqueta, lo que tuvieron ayer, van a entender mejor hoy. Porque el pecado, ¿a dónde se originó? ¿Se acuerdan? ¿En qué lugar de los cielos? En el santuario celestial que está en torno al trono de Dios. De manera que ahora el Señor, para que entendamos nosotros no podemos ver esto con nuestros ojos. El pecado impide que esto ocurra, porque si un destello de la gloria de Dios fuese manifiesta, nosotros caeríamos muertos instantáneamente. Ahora bien, ¿qué hizo el Señor? Una maqueta, ¿verdad? Miren lo que dice, cómo miró Dios desde su santuario al hombre perdido. Leamos en las Escrituras. Porque el Eterno miró desde lo alto de su santuario, miró desde el cielo a la tierra, para escuchar el gemido de los presos, librar a los sentenciados a muerte. Saben, este texto nos habla del amor de Dios, amigos. Hay algunos que piensan y hablan del santuario en forma, porque es así el ser humano. El ser humano que no está guiado por Dios tuerce la palabra de Dios. Cree en algún hombre que pueda decir, y cuántos son emocionados con alguna música o con alguna cosa que es un poco diferente y se emocionan y creen que eso es salvación. Pero amigos, Cristo dice que la salvación es escrito, ¿cómo? Está. Es escrito, está. Es volver nuestro corazón rebelde a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, el Señor mira a su pueblo. Mira 1445 años al pueblo de Israel, que allí estaban en el desierto. Mira la desgracia del hombre, ¿verdad? Dios anhela darle al hombre lo mayor. Y en primer lugar el Señor comisionó a Israel para una misión especial, para que pudiese dar esa luz admirable. Por eso dice que miró desde a dónde miró. ¿Notaron? Desde su santuario, desde lo alto, que está en los cielos, a la tierra, para escuchar el gemido de los presos y los que estaban sentenciados ¿a qué? A la muerte, ¿no es cierto? Ahora llamó a Moisés y en la cumbre del Sinaí les da no solamente las tablas de la ley, sino también da ¿qué? Da una maqueta, diría yo. Allí dice el texto, y me harán un santuario, habitaré en medio de él, entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. De manera que el Señor dice, hagan un santuario, pero claro,
Un santuario pequeño que podía ser trasladado de un lugar para otro inclusive. Tenía que ser hecho de acuerdo a la orden divina, no de acuerdo al antojo humano, sino que tenía que ser hecho de acuerdo a lo que Dios había establecido. Por eso dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis, dice allí nuestro Dios, ¿verdad? La pregunta 3. ¿Qué ordenó Dios realizar a su pueblo en el desierto? Entonces, ¿qué ordenó Dios hacer en el desierto? Un santuario. Era una maqueta, una miniatura, ¿verdad? Un ejemplo de lo que está en los cielos, del lugar donde Satanás pecó. Y saben ustedes que el Señor se proponía que entendamos a través del santuario todo lo que es realmente el plan de salvación. No solamente esto, amigos. La Biblia nos enseña con toda claridad de que el Señor acompañó siempre al hombre. Y mientras el santuario era llevado desde un lado para el otro, la gloria de Dios se veía constantemente. La gloria del Eterno estaba sobre el santuario. La gloria del Eterno se manifestaba en el lugar santísimo, llamado la Shekinah o Shekinah, que simplemente indicaba la presencia de Cristo en forma total. Por lo tanto, nunca digamos que Dios abandonó a los seres humanos. Somos nosotros los que hemos abandonado al Señor. Es el hombre el que abandonó a su Padre Celestial. Tenía 2 lugares, esa maqueta o ese que fue hecho de lonas, ¿verdad?, en el desierto, para ser transportado de un lugar al otro. Cuando Israel luego estuvo en un lugar fijo, Salomón construyó un templo muy grande, ¿verdad? David también. Bueno, etcétera, etcétera. Pero miren lo que dice allí en Hebreos capítulo 9, el verso 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Bueno, en la primera parte, llamada el lugar, ¿cómo dice allí? Santo, ¿verdad? Voy a tratar de que, si podemos por lo menos entender. Estaba el candelabro, esa lámpara, no sé si alcanzamos a ver dónde estamos, que tenía 7 lamparitas especiales, ¿verdad?, que brillaban. Tenía un simbolismo, no vamos a aclarar esta noche porque no es necesario para el día de hoy. Pero todo era un simbolismo del santuario celestial y del ministerio de Cristo y de la lucha del pueblo de Dios en este mundo. También una mesa que tenía allí 12 panes que representaban a las tribus de Israel especialmente. Y ahora vamos a leer lo que pasaba. Eso ocurría en el lugar santo, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice allí en Hebreos 9, ahora 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Esta tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. A ver, acá dice, tras el segundo velo, o sea que estaba dividido el santuario en 2, a través de un telón, ¿verdad? Vamos a usar el lenguaje nuestro. En la primera parte estaba, como ya estudiamos, que estaba el candelabro y también se encontraba la mesa de los panes de la proposición. Allí estaba el velo, ¿verdad?, que separaba el lugar santo del santísimo que estaba allí. Y en el lugar santísimo había un mobiliario especial. Acá dice, este tenía el incensario de oro, el arca del pacto cubierto de oro. El versículo 4, la pregunta 4. ¿Cómo se llamaban los 2 compartimentos del santuario? Entonces, ¿cómo se llamaban los 2 compartimentos del santuario? El lugar santo y ¿qué más? El lugar santísimo. Y ahora vamos a ver algo muy grande. El ministerio de Cristo habría de realizarse en 2 etapas muy especiales. Y el Señor quería que entendamos y que ya entendiese, por supuesto, los hombres desde el principio. Por eso el Señor ordenó al corderito que tenía que morir también, ¿verdad? Ahora dice el texto bíblico así, como sigue, leamos. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria cubrían el propiciatorio. Bueno, acá dice algo muy grande, amigos. En el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto, ¿verdad?,
¿Y dónde estaba el propiciatorio? Esa parte que vemos allí, ¿verdad? Solamente donde había 2 ángeles labrados en oro y brillaban con la gloria del Eterno, amigos. Nadie podía entrar en el lugar santísimo, excepto en un día que ya vamos a ver en el día de hoy. El sumo sacerdote. O sea que los sacerdotes ministraban en ese santuario terrenal. Por lo tanto, la gloria de Dios aparecía sobre el propiciatorio, esos 2 ángeles, ¿verdad?, que vemos allí, ¿verdad?, labrados en oro, que eran la tapa de esa urna también hecha de una madera especial, por supuesto. ¿Qué había dentro? Allí dice, ¿verdad?, esta arca contenía una urna de oro, con el maná que había caído en el desierto, el pan de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? No es el pan del cielo, por supuesto que sí, ¿verdad?, un símbolo. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Por qué las tablas del pacto? ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Qué lindo, ¿verdad? Es poder entender los mandamientos de Dios. O sea, estaban dentro de esa arca, por eso hemos colocado allí para que podamos entender. Allí adentro de esa urna, el arca del pacto estaba cubierta por ese propiciatorio, y allá adentro se encontraban los 10 mandamientos. Nadie podía vivir ante los mandamientos de Dios. Porque el hombre era, ¿qué cosa? Pecador, ¿verdad? ¿Y qué es el pecado? ¿Es la transgresión de qué? De la ley. De manera que el hombre transgresor no podía vivir en la presencia de Dios. El hombre que no aceptaba a Cristo para que sus pecados sean borrados, no podía vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial. Era imposible, absolutamente imposible. La pregunta 5 de nuestra lección. ¿En qué lugar del santuario estaba la ley de Dios? Entonces, ¿en qué lugar del santuario se encontraba la ley moral de Dios? Estaba en el lugar santísimo, dentro de ese cofre especial y sobre los cuales brillaba la gloria de Dios, indicando de que la ley, como dice el apóstol Pablo, es santa, justa y ¿qué más? Buena. Malos somos nosotros, ¿verdad? Pero el Señor escribió con su dedo en tablas de piedra y se la entregó a Moisés y le ordenó colocarla allá dentro del arca, la ley moral de Dios. Yo recalco esto en esta noche porque esto nos va a servir en unos días más en que estemos aquí. ¿Cómo era el servicio en el santuario? Servicio diario en primer lugar. Miren lo que dice el texto bíblico. Allí el apóstol Pablo nos explica así, en Hebreos 9:6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Bueno, allí dice que en la primera parte, o sea, en el lugar santo, ¿verdad? Dice, entran, ¿quiénes? Los sacerdotes, continuamente para cumplir el oficio del culto. En la mañana, por eso el servicio matutino, era bien temprano en la mañana. Un corderito era sacrificado. ¿Y a quién simbolizaba el cordero? A Jesús que moriría por nosotros, ¿verdad? Y el atardecer, porque también dice la palabra de Dios en el culto vespertino. De paso, Adán y Eva, cuando dice que en el aire fresco del atardecer, Dios se encontró con nuestros padres desnudos, habían perdido la gloria de Dios. Desgraciadamente por el pecado, habían ahora perdido la gloria del Todopoderoso. Y saben, mis amigos, ahora yo quiero recalcar algo que nos quede bien claro. El sacerdote tenía una orden divina. Tanto el sacrificio del cordero en la mañana, como también en el atardecer, eran hechos por orden divina, eran hechos por orden de Dios, no intervenía la voluntad humana. Si el hombre quería o no quería, eso no interesaba. La orden de Dios era que se hiciese el sacrificio. Ahora, el hombre podía acudir a Dios o no acudir a Dios, porque tenemos libre albedrío. Y había un tercer sacrificio que se realizaba cada día. Vamos a leer. El servicio, ¿por qué? Por el pecado. Aquel que sentía en su corazón que había caído
El Espíritu Santo obraba. Algunos piensan que en el Antiguo Testamento no obraba el Espíritu Santo, amigos. Qué terrible engaño es este. Dios estuvo presente siempre con el hombre. El corderito era un símbolo de Cristo que moriría por la raza humana. La gloria de Dios se manifestaba continuamente allí sobre el templo. Israel podía ver la gloria del Eterno constantemente, ¿verdad? Y lo tremendo es que, ¿saben ustedes que hay un texto en la Biblia que habla, y que en el Nuevo Testamento de paso, es el texto que más conocen los cristianos, pero no conocen su origen realmente? El origen que en realidad San Juan lo exclama, en realidad tiene que ver con el sacrificio hecho ya en el Antiguo Testamento. Miren, San Juan 3:16, ¿qué dice? Lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que has dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. Y termina allí el texto, pero yo lo puse dividido en dos. Escúchenme bien. Los dos primeros sacrificios, tanto el matutino como el vespertino, eran por orden de Dios. La salvación es otorgada ¿por quién? Por Dios. Es gratuita, no se puede comprar. Cuánta gente por allá por la Edad Media entregaron propiedades y cuánta cosa más. Porque se les enseñaba, ¿verdad?, que de alguna forma podrían obtener méritos para llegar al cielo. ¿Qué tiene que ver eso con la salvación? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y saben, mis apreciados amigos, y aquí que ellos recibían esa gloria cada día, en la mañana, en el atardecer. Y los que escuchaban la voz de Dios, los que se sentían pecadores, iban ahora hasta el lugar el lugar donde se sacrificaba el corderito, ¿verdad? Y realizaban entonces ahora el ¿qué? La muerte del cordero por el pecado. Eso era voluntario. Y el texto bíblico termina de esta manera: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Millones de corderos murieron en el desierto. Millones y millones de corderos. Y todo Israel podía contemplar que Cristo vendría a morir por la raza humana. Yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo es posible que Israel fue tan duro de cerviz que cuando Cristo vino al mundo en forma humana para ser nuestro Salvador, no entendieron que Él tenía que morir en la cruz? Sí, es tremendo eso, ¿verdad? No, es la dureza humana, amigos, no digamos cualquier cosa. Es lo que dice Dios en su palabra, claramente. La palabra dice, porque la paga del pecado es muerte, la dureza humana, del corazón humano. Nosotros somos duros para hacer las cosas de Dios. Le creemos a un líder religioso, le creemos a cualquiera, menos a Dios. Le creemos a los demonios también. Porque, amigo, cuando uno se aparta del escrito, está de la palabra de Dios, le está escuchando a Satanás. Así como Jesús en el desierto. Dios te está hablando en el día de hoy. No seamos rebeldes a la visión celestial, amigos míos. Porque un día nos encontraremos cara a cara con el Todopoderoso. Nos encontraremos cara a cara con Dios y tendremos que dar cuenta. También el seminario de hoy vamos a recordar en ese día. Dios me llamó para que entendiera, para que comprendiese. Amigos, Dios llama a algunos en particular o llama a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. Israel nunca entendió eso. Creía que la salvación era para ellos. ¿Qué tenía que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Al contrario, ellos eran depositarios de las verdades eternas para proclamarlas al mundo entero en una forma impresionantemente alta. Como también lo es hoy el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Yo puedo ser pueblo de Dios si quiero. Tú puedes ser pueblo de Dios si deseas. Pero si no estás dispuesto a rendirte a aquel que murió en el Gólgota cruel, mi amigo, no hay nada que hacerle, no hay salvación. Eso es lo tremendo, eso es lo que dice Dios. Ahora bien, ahora encontramos el servicio por el pecado. ¿Soy yo sensible a la voz de Dios? ¿Sensible a la voz celestial? La pregunta 6 de nuestra lección.
¿Dónde entraba el sacerdote cada día para ministrar? ¿Dónde entraba el sacerdote entonces cada día para ministrar? En el lugar, ¿qué? Santo, ¿verdad? Allí dice claramente, cada día. Por eso en la Biblia le llama el continuo sacrificio. Eso es lo que llama el continuo, porque duraba todo un año, mañana y tarde, o anochecer. En la mañana, en el atardecer. Y los pecadores que venían a confesar sus pecados, ¿verdad? Claro, no venían todos. Amigos, Dios anhela que todos se conviertan. ¿Pero se van a convertir todos? La Biblia dice que es una minoría. Millones se van a perder con la Biblia en la mano, amigos. Porque simplemente están esperando el día de mañana. Esperando que Dios los llame. No están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No están dispuestos a entender de que ese corazoncito que tenemos y que late es por la misericordia de Dios, para que nosotros dejemos las transgresiones y nos volvamos a Él. Y cambiemos de naturaleza, ¿verdad? Cambiemos de vida. Amigos, Israel conocía muchas cosas de la palabra de Dios. Sin embargo, todo el conocimiento que poseyeron no los libró de la horrenda obra de crucificar a Jesús en la cruz del Calvario. Ya vamos a ver por qué dentro de algunos instantes. El servicio anual, ¿qué quiere decir? O sea que había solo un día, fracción de un día inclusive, en el cual se realizaba un acto especial. Era un día muy particular, donde todo Israel tenía que reunirse en torno al santuario, donde cada uno examinaba su vida. Durante cada día venían, ¿verdad?, y confesaban sus pecados. Era derramada la sangre del Cordero, y por la sangre esos pecados eran como acumulados dentro del lugar santo. Pero el día del Yom Kippur, o purificación del santuario, que era en ese día especial, ¿verdad?, el día del servicio anual, el sumo sacerdote, después de orar, después de sacrificar un cordero por sí mismo. Saben, yo no tengo tiempo de buscar todos los pasajes hoy, pero lo van a tener en la lección. Ahora quiero decirles algo, amigos. El sumo sacerdote no entraba con su santidad. Yo les pregunto, ¿hay algún hombre de carne y hueso en este mundo que sea santo, o sea, que no tenga pecados? No. Por lo tanto, el sumo sacerdote primero sacrificaba un corderito que indicaba que él era pecador. Ay de aquel que se quiere, bueno, ya iba a decir una cosa demasiado fuerte. Ay de aquel que en este mundo quiera ponerse en lugar de Dios para perdonar pecados. Eso es una obra de quién solamente. Eso, claro, dijo alguien de Satanás, porque esa doctrina no es de Dios. Solo Cristo puede perdonar nuestros pecados, amigos. Solo Él. No hay otro. Menos mal que es así, ¿verdad? Ahora bien, en el día de la expiación, mientras era un día de ayuno y oración, mientras Israel estaba en torno al santuario, cada uno examinaba su vida, pero también en ese día de la expiación era voluntario, por supuesto. Dios había indicado. Había algunos que no querían venir. Había algunos que estaban con la cabeza pensando en cualquier cosa en lugar de las cosas de Dios. Así como hoy hay quienes tienen la Biblia en la mano, leen un texto tras otro y dicen, yo no me voy a convencer, porque mis padres tuvieron otra religión. ¿Qué religión? Si no crees en la palabra de Dios, entonces ¿qué religión existe? La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan, ¿pero serán salvos? No. Dirán ustedes, qué tema, ¿no? Serio es. Es que el Señor nos dice con claridad, para que podamos entender. Ahora bien, ¿qué pasaba allí? Entraba detrás del cortinado, ¿verdad?, en la presencia de la gloria de Dios, de la Shekinah que se veía allí, ¿verdad? Y ahí dice el versículo 7 de Hebreos 9, donde el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, amigos, explica con claridad y le habla a los israelitas, porque ellos creían que en algún santuario terrenal encontraban la salvación.
Pobrecitos. Amigos, Cristo moriría en esta tierra para ser un sumo sacerdote en los cielos. Ya vamos a leer eso. Pero vamos a leer ahora lo que dice allí Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte entraba solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, que ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. A ver, pero en la segunda parte entraba solo el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año, una vez al año. No sin llevar sangre, dice, que ofrecía por sí mismo, como recién hablábamos, ¿verdad? Y por los pecados de ignorancia ¿de quién? Del pueblo, que durante todo el tiempo había venido para sacrificar, ¿verdad? De manera que ahora estaba simbolizando, este santuario era un símbolo, ya vamos a leer, así como el cordero, ¿verdad? Era un símbolo de Jesús, por supuesto. Ahora, continuamos, el sumo sacerdote iba ante la gloria de Dios. ¿Saben ustedes que la Biblia narra que si el sumo sacerdote hacía estas cosas en forma no consagrada y no entregada a Dios, podía morir en la presencia de Dios? Y allí, entre aquellos ángeles que cubrían el propiciatorio, iba con una, diríamos una taza para que entendamos mejor el día de hoy, ¿verdad? Un utensilio, ¿verdad?, que podía contener la sangre del corderito. Y entonces ahora él confesaba los pecados de él y los pecados de ¿quién? Del pueblo, y tomaba de la sangre y asperjaba en aquel lugar. San Pablo explica esto en Hebreos 9:22 y dice, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? No se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay salvación. O sea, la paga del pecado es muerte. No hay nada que hacerle. No hay forma de salvarnos por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, después que él hacía este ritual, ¿verdad? He aquí que salían, se cumplía una cantidad de actos maravillosos. Sonaban las trompetas cuando salía el sacerdote y se veía la gloria de él. Y aquí que confesaba los pecados sobre un macho cabrío que por supuesto simbolizaba a Satanás en un momento que vamos a estudiar en estos días. Pero yo no vamos a entrar en ese tema hoy porque nos vamos a confundir. La pregunta 7. ¿Cuántas veces al año se purificaba el santuario? Ahora a ver, ¿cuántas veces al año se sacrificaba el corderito pascual? A ver, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Cuántas veces entraba o se purificaba el santuario? ¿Una vez? Una vez al año. ¿Qué es más largo? A ustedes les parecerá redundante lo que estoy diciendo hoy. ¿Todo un año o un solo día? ¿Qué es más largo? Todo un año, lógico, ¿verdad? De manera que estaba diciéndonos la palabra de Dios, que Jesús estaría intercediendo por el hombre en forma continua durante un largo periodo, un largo tiempo, ¿verdad? Y a la consumación de los siglos, al final, entraría ante la presencia del Padre para confesar nuestros pecados, limpiar nuestras transgresiones, para que podamos resucitar en el día postrero y podamos heredar la vida eterna. Bueno, eso es un símbolo. Ahora vamos a buscar y leer en la palabra de Dios. Servicio anual. A ver, ¿qué pasaba con aquel que no estaba al día con Dios en ese día? Leamos. El que no se afligiere en ese día será cortado de su pueblo. ¿Qué dice allí? ¿Por qué dice el que no se afligiere? ¿Significa realmente que significaba un afligirse de cortarse la piel o de arrastrarse por el suelo? En cierta ocasión, yo vi una cantidad de personas que iban marchando y yo quedé mirando, por supuesto, impresionado, porque era un camino y había pedregullo que era muy áspero, ¿verdad? Y aquellas personas iban de rodillas, inclusive la sangre quedaba en las piedras. Y yo me acerqué y pregunté a una de ellas, ¿qué pasa?
Y ya me dijeron es que realmente queremos ser salvos y queremos que Cristo nos libre del pecado. ¿Pero dice eso la palabra de Dios? No. Eso es salvación por obras, amigos míos. No tiene que ver con la salvación que Cristo nos otorgó, ¿verdad? Por eso leemos, el que no se, aunque estaban sufriendo, ¿a qué afligirse significa que el que no se afligiera en ese día? O sea, el que no examinaba su vida, amigos míos, ¿cómo estamos en esta noche ante el Todopoderoso? Cada día nuestro mayor trabajo en la mañana debería ser el entregar nuestra vida a Jesús, nuestra vida a Cristo, y pedirle que Él nos ayude a examinar nuestra existencia. Amigos, nadie puede salvarme excepto aquel que dio su vida para rescatarnos de las transgresiones. Ya vamos a leer algunos pasajes más, ¿verdad? Pero tenemos que entender que en el gran día del Yom Kippur, o sea, de la purificación del santuario, que ocurría en una fracción del día, no crean que era todo el día, era un rito que se realizaba solamente en un momento de ese día. Cada uno escudriñaba su vida y si tenía que confesar sus pecados, confesaba sus pecados ante el Todopoderoso. De lo contrario, ¿qué dice el texto? Era cortado, o sea, separado del pueblo de Dios. Y ser separado del pueblo de Dios, ¿qué implicaba? La muerte y la muerte eterna, por supuesto. Ahora bien, Jesús ministra en el santuario celestial, no lo digo yo. Él murió en la cruz del Calvario, en forma cruenta. Ya vamos a entender la profecía en el día de mañana y pasado. Amigos míos, aunque llueva o truene, estemos aquí. Vamos a entender muchas cosas muy de cerca que tienen que ver con nuestro destino eterno. ¿Saben lo que será vivir para siempre junto al Rey del Universo? El apóstol San Pablo, este gran hombre de Dios, que inclusive fue duro para entender. ¿Saben? El apóstol Pablo era tan duro para entender las cosas celestiales y estaba tan impregnado, yo diría, de doctrinas que no eran de Dios. Y yo les pregunto, ¿era israelita el apóstol Pablo? ¿Era judío el apóstol Pablo? Sí, claro que sí. Más hebreos de hebreos, dice él. Él usa esa expresión. Educado a los pies de Gamaliel. Pero un día el apóstol Pablo tuvo que convencerse de que la sangre de israelita nada tenía que ver con la salvación, amigos míos. Absolutamente nada. El único privilegio que tenía Israel era de dar el mensaje del eterno al mundo. Eso es claro en la palabra de Dios, en toda la Biblia. Por eso, amigos, no era Israel el que daba. ¿Quién era? Jesús era el que daba. Israel tenía que predicar como yo predico, como tú también debes hacerlo, si somos hijos de Dios, mostrar lo que es el bien y el mal en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice allí el versículo? Hebreos 8:5. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a levantar el santuario: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. A ver ahora entonces, el santuario terrenal era símbolo ¿de qué? Del santuario que está en los cielos, dice el apóstol Pablo. Y él le está hablando a sus hermanos, los hebreos, que vivieron en el tiempo de Cristo, habían crucificado a Cristo, no entendían las cosas. Inclusive la epístola a los hebreos fue escrita a los cristianos que no andaban ya bien con Dios y que estaban siguiendo doctrinas humanas en lugar de aceptar la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo dice, cuidado, ellos veían el templo y veían ese glorioso templo que al atardecer su cúpula brillaba con el atardecer. Y ellos creían en que en Israel estaba la salvación. Amigos míos, Dios nunca dijo eso. Solamente en Cristo está la salvación. Ese fue el errar de Israel, por supuesto, la desgracia, ¿verdad? Ahora bien, dice que los sacerdotes servían en un santuario terrenal, que era figura ¿de cuál?
del que está en los cielos. Figura de aquel santuario donde Satanás mismo pecó. Y yo anoche leí algunos pasajes, ¿se acuerdan? El santuario celestial fue manchado, ¿por quién? Por Satanás en primer lugar. ¿Debe ser purificado el santuario celestial? Claro que sí. Eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Pero ya vamos a ver la pregunta 8 primero. ¿De qué era figura el santuario terrenal? Entonces, ¿de qué era figura el santuario terrenal? Del celestial. ¿Está clarito? Quedó claro en nuestra mente, ¿verdad? El santuario terrenal era una maqueta que simbolizaba todo el ministerio de Cristo en el verdadero santuario que estaba en los cielos. Ahora bien, ¿cuándo comenzaría el solemne día de la expiación en el santuario celestial? Bueno, yo voy a presentar algo solamente. Vamos a ir entendiendo en esta semana más de cerca. Allí en Daniel 8:14 ya conocemos el texto. Las buenas nuevas que el ángel le dio a Daniel y que Daniel lo entendió en el comienzo. ¿Qué dice allí? Vamos a leer. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, 2300 tardes, 2300 días. Y el santuario será ¿cómo? Será purificado, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuándo comenzaría a contarse para saber? Pasarían 2300, de paso, ya lo sabemos eso, pero porque anoche lo veíamos y lo vamos a ver de nuevo hoy. Pero un día profético, ¿a cuánto tiempo literal equivale? 1 año, por supuesto. Bueno, sabe pues y entiende, dice Daniel 9:25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿saben que eso lo dejó feliz a Daniel, que no entendía? Al final de ese cautiverio, Daniel veía la tristeza de la cual hablábamos ayer, veía la angustia, ¿verdad? Y pensaba que Dios los iba a abandonar para siempre. Y el ángel le dice, no sabes, yo te estoy hablando de otra purificación. Te estoy hablando del día cuando el santuario celestial sea purificado para siempre y el Señor destruya el pecado para siempre. Y entonces, Daniel, podrás vivir también para siempre. Eso es lo que le estaba diciendo. Ahora, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿dónde estaba Israel en ese momento? Estaba en el cautiverio, allí estaba en Babilonia, ¿verdad? En el cautiverio, en el tiempo de los medos y persas. Ahora bien, orden dada por Artajerjes, rey de Persia. Y aquí la tenemos, ¿verdad? En Esdras capítulo 7, el versículo 13. ¿Qué dice allí? Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Saben, amigos, Dios dirige el destino de esta humanidad. Israel se encontraba indefenso, cautivo allí entre los hombres más poderosos de la tierra. No podían salir. Pero Dios les había prometido que si ellos eran fieles, el Señor les daría una oportunidad más todavía. Y los iba a sacar del cautiverio y ellos podían reedificar el templo y reedificar todo y ser lo que Dios les había pedido que sean. Predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero saben, amigos, acá dice que Artajerjes, que era un rey nada menos que de Persia, ¿no es cierto?, dio una orden que todo aquel israelita que quisiera salir, y allá habla de los sacerdotes, de los levitas, ¿verdad?, que fuesen con Esdras y lo acompañasen para hacer y reconstruir eso. La palabra de Dios dice que muchos no fueron. La mayoría se quedó en el cautiverio, porque así es el ser humano. No quiere hacer la voluntad de Dios, por supuesto. Ahora bien, y eso, la orden fue dada en el año 457 antes de Cristo. Entonces algunos les preguntan, ¿desde cuándo hay que comenzar a contar los 2300 años? Desde el año 457 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque allí fue dada la orden y el ángel había dicho
que sabe pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde ese momento, ¿verdad?, en adelante. Bien, un día, ya lo vimos, ¿verdad?, significa o equivale un día por año te lo he dado, dice Ezequiel 4:6. Ahora, miren, de manera que los 2300 años proféticos comienzan a contarse desde el año 457, no porque se le antoja a Rubén, sino porque Dios indicó que se iba a dar un decreto en el cual Israel saldría, y saben que se cumplió de tal forma, esto es histórico, pueden ir a verlo en una biblioteca si desean. Tan grande fue que aún las voluntades de los reyes más grandes del mundo le entregaron todo para que Israel saliese del lugar donde ellos estaban y fuesen otra vez a su patria, fuesen otra vez a su lugar, reconstruyesen el templo. Así lo hicieron algunos valientes de Israel. Esdras fue uno de ellos, Nehemías fue otro de los grandes hombres de Dios, y el pueblo que lo acompañó. Pero en comparación era una minoría, porque siempre los que van a ser salvos es ¿qué? Una minoría, no porque Dios quiere, mis amigos. Dios ama a todos. Dios murió, Cristo murió por todos en la cruz del Calvario. Él no puede entender inclusive por qué el hombre se va a perder. ¿Cómo es posible que el hombre rechace el don infinito de Dios, rechace la vida eterna? No puede entender nuestro Padre Celestial. Ahora bien, de manera que esos días comienzan, y ahora, bien, si comenzamos, le sumamos 2300 años, ¿verdad? Allí 2300 días o años, al 457, nos llevan hasta el año 1844. Y se terminó. Diga lo que quiera cualquiera, es sencillo entender. Sumar simplemente al 457, 2300 años, y nos lleva hasta el año 1844. ¿Y qué habría de pasar de acuerdo al ritual? Comenzaría el gran Yom Kippur, ¿a dónde? ¿En qué santuario? ¿En el terrenal o en el celestial? En el celestial, por supuesto. Ahora bien, siguiendo a Jesús en la profecía, estamos viendo una flecha que se mueve constantemente. Solemne hora actual, mis amigos. Esta es la hora en la cual vivimos. Las otras profecías que estudiamos, si la cámara me acompaña, vamos a ver. Estudiamos aquí, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el mundo dividido, el tiempo del fin. Ahora estamos estudiando, bueno, comenzamos a ver algo. La gran profecía de los 2300 días, que termina en 1844. Aquí, casi igual a las otras, nos dicen con toda claridad que el Evangelio eterno en su plenitud está siendo predicado en el mundo entero. Por supuesto que Satanás lucha contra las verdades de Dios. Por supuesto que Satanás lucha contra el pueblo de Dios. ¿Y quién es pueblo de Dios? El que realmente acepta la verdad de Dios. El que niega su propia forma de pensar. El que niega su propia voluntad para aceptar la voluntad de ¿quién? De nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El camino inverso de nuestros padres que desobedecieron. Yo ruego a Dios que Él me bendiga, amigos. Ruego por ustedes también. Que Dios pueda guiarnos de tal manera que podamos entender la hora solemne en la cual nos toca vivir. En realidad, y miremos al mundo que nos rodea, solo un instante, amigos. Un mundo de hipocresía. Un mundo en el cual hay millones de templos. Un mundo en el cual hay miles y miles y miles de religiones diferentes. Un mundo en el cual cada uno hace su propio librito y cada uno construye su propio templo. Cada uno dice lo que le parece. Se parecen a los políticos, perdonen la forma de decirlo. Pero amigos míos, el plan de salvación no es política. Con Dios no vamos a hacer política. O nos salvamos o nos perdemos, una de dos. No es lo que yo quiero,
sino lo que ¿quién? Lo que el Señor quiere. Mi Padre, el que murió en la cruz. Y a partir de 1844, en ese ministerio que estaba representado por un día, recuerden, ¿cómo iba a ser? ¿Largo o corto? Corto. Breve, breve, breve. O sea que a partir de 1844, el Señor está diciéndonos, no queda mucho tiempo de gracia, solamente el tiempo en que yo voy a revisar a quiénes son los salvados, quiénes van a heredar la vida eterna y quiénes se van a salvar para siempre. El Señor está tratando de sacar de esta Babilonia espiritual en la cual nos encontramos. Y esta Babilonia espiritual formada por hombres que pecan voluntariamente, que han tirado la ley de Dios por tierra y se burlan de los mandamientos de Dios. Los congresos, perdonen, eso no lo voy a decir. Después lo voy a decir. Qué desgracia, amigos. El no fornicarás se ha convertido en algo común y de burla ante el mundo entero. El homosexualismo habitúa por doquier y más. Los reclamos constantes de la salvación, ellos también, por supuesto. No, eso no es pecado. ¿Qué problema tenemos? Como Sodoma y Gomorra, dice Dios. Así serían los días del fin. Es la hora cuando Cristo está realizando la obra más solemne. Y el pueblo de Dios, si tú y yo, hermanos en Cristo Jesús, quiero hablarles de esta manera en esta noche. Si tú y yo queremos heredar la vida eterna, es el momento cuando tenemos que pedirle al Señor una plena reconciliación. Es un día de ayuno y oración. Porque no importa si conocemos más o conocemos menos, no seremos salvos a menos que nosotros estemos realmente examinando nuestra vida y corrigiendo nuestra vida gracias a los méritos de Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la Biblia. Escuchemos, amigos. Dios es un Dios amante. Daniel ve en visión ese momento tan solemne, cuando Cristo pasa ante la presencia del Padre antes de venir a la tierra. Leamos allí en Daniel capítulo 7, el verso 13 en adelante. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Yo leo de nuevo, vamos a meditar un ratito, a ver si entendemos. Miraba yo, exclama Daniel, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Cristo, ¿verdad? Que vino, ¿hasta dónde vino? Hasta el anciano de días. A ver. ¿Ve Daniel que viene en las nubes de los cielos a la tierra? No. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Cristo, nuestro poderoso Salvador, ¿verdad? Que vino hasta el anciano de días, que es nuestro Padre celestial. Y le hicieron acercarse delante de él. Así comenzó, ¿qué? El gran Yom Kippur, el día de la purificación. Estamos nosotros unidos a las huestes eternas celestiales. El universo entero observa a este pobre mundo, amigos míos. Ahora bien, miren lo que recibió Jesús al final de ese corto juicio en los cielos. Leamos allí el texto siguiente. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no se puede leer. Bueno, uno que no se será puede destruido. leer. Bueno, No, está un poquito bajo, simplemente. Yo voy a leer de nuevo de aquí. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Qué bendición, amigos. Para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio ¿cómo? Eterno, que nunca pasará.
y su reino uno que no será destruido, nunca será destruido. A ese reino nos llama el Señor. Ahora yo les pregunto, ese tiempo de gracia adicional, donde Cristo pasa para purificar el santuario celestial, y nuestra vida debe estar en armonía con la voluntad de Dios. Estamos, en forma ahora, analizando nuestra vida en el lenguaje bíblico, ayunando, examinando nuestro ser, para ver si de veras estamos en armonía con Dios. Cada día el Señor nos pide que examinemos nuestra existencia. Yo los felicito de corazón porque nos encontramos aquí en la noche de hoy para estudiar los designios del Todopoderoso. No puede haber cosa mayor. Amigos míos, cuán grande es poder apartar una parte del día, como estamos haciendo, para escudriñar las cosas que tienen que ver con la hora actual, porque nuestro destino eterno depende de esto, ¿verdad? El Señor recibirá el señorío y el reino eterno, que lo va a compartir con sus hijos para siempre. Jerusalén fue destruida en el año 70. Me refiero a qué Jerusalén, la celestial. Cuando Jesús establezca su reino eterno, ¿qué cosa va a venir de los cielos también? La Jerusalén celestial. Entonces la Jerusalén vieja no tiene nada que ver con la salvación, como nunca tuvo que ver, por supuesto. Solamente que contenía la palabra de Dios, pero como no hicieron las cosas de Dios, proféticamente Dios ya anunciaba la destrucción de Israel. No solamente esto, sino la quita para siempre del sacerdocio de Israel. Muchos textos podríamos leer. Voy a leer solamente uno hoy. Satanás lucha para que no entendamos. Queridos hermanos, Satanás lucha para que no comprendamos las cosas de Dios. Él nos confunde con doctrinas humanas. Nos hace aferrarnos a líderes espirituales terrenales. Pero ¿quién nos va a salvar? ¿Solamente aquel abogado que tenemos en los cielos? Ahora, en el lugar santísimo, ¿verdad? En esa corta intercesión, antes de que Él regrese. Miren lo que dice Oseas, el profeta Oseas, ya mucho tiempo antes de que Israel se le quitase el sacerdocio. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A ver, vamos a pensar un poquito, hermanos. Nosotros podemos ser el Israel de Dios, porque la palabra Israel significa vencedor. Eso es lo que significa, vencer el pecado, ¿verdad? No es que Dios rechazó al hebreo, o sea, como ser humano, no. Al pueblo como pueblo, es eso lo que rechazó el Señor. Por eso dice, mi pueblo fue ¿qué? Fue destruido. Yo no puedo decir que fue construido, no. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. En lugar de los conocimientos de Dios, se aferraron a las doctrinas humanas. Por cuanto desechaste el conocimiento, tan enorme conocimiento que recibieron, yo te echaré ¿de qué? Del sacerdocio. Y ese echar del sacerdocio, que de paso aconteció poco tiempo después que Cristo se fue de este mundo, no voy a poner la fecha hoy, está indicada en la Biblia. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. Entonces, ¿volvería a existir algún Israel, los hijos de Israel como nación, y que fuesen salvación para el mundo? No, amigos, no. Dios dice clarito, a ti te he desechado y a tus hijos te he desechado para siempre. No como individuos, vuelvo a repetir, hermanos, en Cristo Jesús. Porque la salvación es ¿cómo? Es individual, es personal. No depende de una nación. Me acuerdo de un amigo que tenía que era sionista,
Creía que en Sión y Sión era Israel y que qué sé yo cuántas cosas más, ¿verdad? Doctrinas de los hombres simplemente. No tienen su apoyo en el escrito está de la palabra de Dios. Israel perdió el sacerdocio y perdió también a Jerusalén. Los romanos la destruyeron completamente cuando llegó el tiempo asignado por la profecía, de paso. Bien, Jesús nos ama, mis amigos. Él quiere que heredemos la vida eterna, pero la pregunta que yo quiero hacerte en el nombre de Dios esta noche: ¿amamos realmente a Jesús? Yo les pido en esta noche algo, les voy a hacer un pedido. Que ustedes oren por mí cada día, yo sé que lo están haciendo, muchos, para que yo simplemente pueda enseñarles la palabra de Dios, amigos. Para eso estamos en el seminario. En realidad la verdadera graduación del seminario será cuando Jesús nos reciba en la patria nueva, en el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora bien, yo todos los días oro por ustedes. Yo quiero decirles eso. Todos los días con mi esposa oro para que el seminario pueda ser realmente lo que Dios quiere que sea. Es lo único que podemos hacer en esta vida, mis amigos. Yo quisiera amar cada día más a Cristo. Amarte más, Jesús, quisiera yo. Oye mi humilde voz, oh mi Señor. Yo quiero amarte más, oh Dios, amarte más, amarte más. Desde el principio al fin te alabaré. Eres mi Salvador, mi buen Jesús. Yo quiero amarte más, oh Dios, amarte más, Es eso lo que nos hace falta en esta vida, mis amigos, ¿no es así? Ser limpios como solo Cristo puede limpiarnos. La solución no está en las manos de los hombres. Este mundo se va a pique, no hay más nada que hacer. Pero el Rey del Universo nos ofrece la vida y la vida eterna. Oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque hoy hemos comprendido una parte más de este mensaje bendito, en donde tú nos muestras todo lo que tú has hecho por nosotros y todo lo que estás haciendo por nosotros todavía en esta hora del fin, Señor. Ayúdanos a entender los designios eternos. Y mañana, al abrir esta profecía de los 2300 años proféticos, tráenos con gozo y dispuestos a seguir paso a paso tu voluntad, porque tú lo has dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creamos. Gracias, Señor, por esto. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario, que puede limpiar todas nuestras transgresiones, que puede limpiarnos de todo pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal forma que dejemos los pensamientos personales
que dejemos las cosas que son humanas, que dejemos aún las cosas que puedan ser sentimientos personales y podamos responder como nuestro poderoso Salvador: escrito está. Que toda nuestra vida sea un escrito está. Acompáñanos hasta nuestros hogares con la bendición del cielo. Danos un hermoso descanso en esta noche, fuerzas para trabajar en el día de mañana y que podamos regresar a tiempo para aprovechar todo el tema de mañana, que también será maravilloso. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amigos míos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, es el tema de mañana, abriremos la más grande profecía registrada en la palabra de Dios, el círculo de amistad. No olvidemos a nuestros amigos. Que Dios los bendiga, los sostenga y los guarde. Hasta mañana.